Ahora sí. Listo, muchas gracias por esperar. A ver, esta sería nuestra quinta sesión, ¿no es cierto? Eh, Tal vez un poco repasando lo que vimos la sesión anterior. El tema de los logs, el tema de las herramientas, el tema de la recolección, ¿no es cierto? Todo lo que hace un SIEM, ¿sí? El SIEM recolecta información, eh, genera normalización, o sea, todos los datos dentro de una base de datos que tenga. Sí, analiza toda esa información, todo lo que es comportamiento anómalo, eh, genera ya investigación, ¿no es cierto? Eh, Recomendación de remediación y al final un reporte. Entonces, por lo general, por lo general, el SOC, el Centro de Operaciones de Seguridad, esta estructura. Hay muchas empresas, muchas partners que están aquí en nuestro país, cercanos también, que toman herramientas que vienen de otras, de otros países, ¿no es cierto? En el caso del Jardín Azuayo, pues tenemos al Inbound, ¿sí? Y eso no está, pues, en nuestro país, sino más bien sus servidores están fuera. Y hay que entender algunos temas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué información se está yendo allá? ¿Y qué políticas se tiene con el proveedor, digamos así, para que pueda almacenar esa información? ¿Sí? Entonces siempre hay que tener pendiente ese tipo de cuestiones porque a la final, bueno, tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos. Sin embargo, en este caso, todos los logs que se van, o sea, van en función de los componentes, de los equipos, de los servidores, de la red, y buscando, obviamente, o teniendo características HIDS, o sea, son los agentes que están ahí, pues envían la información. Qué mejor que la gente esté instalado, habíamos dicho, ¿no es cierto? También hay un NIDS, o sea, a través de la red, el cual obviamente recopila la información, todo lo que está transmitiéndose en la red, y eso envía, ¿no es cierto?, a un sensor y del sensor a el correlacionador que esté en la nube. Entonces, hay que considerar que una arquitectura de software también tiene su complejidad, digámoslo así, de cierto modo. ¿Por qué? Porque al final es tomar información y hacer que esa información suba a la nube de una manera óptima, ¿sí? Que no haya saturación. Porque esa misma saturación, ese mismo paso de información que se va a través de la nube, podría ser considerado un intento o algo anómalo en la red, ¿no es cierto? Porque está enviando una cantidad masiva de información, ¿no es cierto? Entonces, esa parte de ahí sí es importante porque nos permite, obviamente, pues entender que tanto el almacenamiento que se requiere como la transmisión de datos tiene que ser controlada. Y por eso es que localmente se tienen unos servidores instalados, unas aplicaciones que se llaman agentes, tienen una conexión punto a punto contra la nube, ¿sí? Debes de Y copiar todo eso, abre un Excel y copiar un Excel. Pones muy bien. Y administran, ¿no es cierto?, ese paso de información, ¿sí? Entonces, una dificultad bien grande sería, ¿no? Si manualmente o a través de la red se quiere enviar información y por eso existen estos agentes, más bien dicho, estos sensores. Si un sensor puede estar dedicado exclusivamente a la red, o sea, al tema del firewall, al tema del WAF, un sensor. Y otro sensor puede estar dedicado exclusivamente a lo que son los servidores. Incluso se coloca un sensor adicional para hacer por mirror a la red. Entonces, no solo va el tema de recolección de los componentes, en este caso firewall, WAF y servidores, sino también manda o envía información de lo que recolecta en la red, hace un por mirror a la red. Ya se puede imaginar la gran cantidad de información que tiene que transmitirse. Sí, entonces, los sensores se encargan
de hacer ese trabajo, ¿cierto? De enviar la información a la nube de una manera controlada, ¿sí? Entonces, al momento que se envía, ahí entra en juego el tema del SIEM, y el SIEM es el que recolecta, ¿cierto? Recolecta, toma datos desde una, normaliza esa información, analiza, investiga, alertas, con indicadores de compromiso, con inteligencia artificial, ¿sí? Con fuentes que tiene de diferentes lados, fuentes externas. Todo eso va a generar una correlación y al final genera una identificación de un posible evento que estuviera sucediendo. Genera una recomendación y genera un reporte. En este caso, ahí se activa el nivel uno del servicio SOC. Ya después de que hizo todo eso, las herramientas, ¿no es cierto? Envío de información en los sensores, del sensor a la nube, y el SIEM empieza a hacer todo su trabajo. Como el SIEM en este caso tiene integrado el IDS, pues obviamente toma la información y empieza a correlacionar, ¿sí? Y el nivel uno, ahí están los técnicos, especialistas, analistas, los expertos en todo lo que significa seguridad, que tienen obviamente conocimiento, experiencia para detectar, analizar y todo lo que significa eh, ver algo inusual, ¿no es cierto? Porque no solo es tema de la herramienta, sino también es un tema de trabajo de análisis que se lo hace. Y eso de ahí se toma y se envía, ¿no es cierto? Indicando, obviamente, qué es lo que está pasando. Y ahí entra el nivel 2 y el nivel 2 ya es una gestión, empieza una gestión. Sí, y esta gestión puede ser compartida o puede ser directamente hecha por el mismo servicio SOC. Algunas empresas la tienen directamente con el servicio. En nuestro caso tenemos de manera compartida. Sí, y eso nos da la ventaja, ¿por qué? Porque a la final nosotros como institución conocemos el negocio, sabemos de las herramientas que tenemos, sabemos las aplicaciones que tenemos, sabemos los servicios que damos, ¿sí? Entonces, entendemos el flujo que siguen las aplicaciones, entonces por ahí nos da bastante luz para poder saber en qué punto de ese log, de ese servidor, de ese tema de red, estuviera pudiendo hacer algún efecto, ¿no es cierto? Entonces, ahí entra el tema de ese trabajo conjunto. En un nivel 3 es ya, si es que hubiera un incidente, si es que se estuviera activando un incidente, aunque no está visto o se eleva como un incidente, pues ahí ya empiezan inclusive los especialistas que son máster, ¿no es cierto?, en este tema de análisis, en este tema ya de ejecución, contención, cualquier cosa, ¿no es cierto? Se empieza ya a ejecutar un sistema de defensa, ¿sí? Y obviamente también se activa el tema de forense, donde los especialistas, tanto internos como externos, eh, se unen, dividen funciones, roles y empiezan a trabajar para detectar qué es lo que pudo haber pasado. Sí, entonces, si es que hay algo que se mueva a nivel de la red que parece un tipo virus, alguna cuestión por ahí, pues obviamente tiene que generarse una contención. Y esa contención se puede hacer automáticamente si es que es el caso, o a la final es con la alerta que se da, ¿no es cierto? Se puede empezar a generar algún trabajo interno. Y ahí viene la decisión. ¿Quién da la orden? ¿Quién realiza el trabajo? Si es que es técnico, si es que es operativo directo, ¿no es cierto? El mismo especialista o el técnico que está dentro del servicio puede generar alguna acción para contención. Y ahora en esta clase vamos a ver un poco esa parte. ¿Por qué? Porque al final siempre es importante ver esos roles, esas responsabilidades, para que en un instante de tiempo que pueda suceder algo, ¿no es cierto? Todos puedan entender su trabajo, su rol dentro de lo que sea incidente, ¿sí? Porque de lo contrario, pues es lo que suele suceder, ¿no? A veces en un evento o en algo que suceda operativamente o en tema de disponibilidad, por lo general, eh, hay gente que va de un lado a otro, ¿cierto? Preguntando qué pasó, qué no pasó. Alguien revisa el servidor y dice, no, pues yo tengo bien el servidor, está activo, está con procesamiento bien, con memoria bien.
Sí, vemos las aplicaciones, no, si la aplicación sí está activa, o sea, en el servidor se ve activa, pero no está pudiendo ingresar. O sea, hay problemas de autenticación, tal vez. Puede ir al servidor de autenticación y empezar a revisar, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de trabajo se puede hacer manual, aunque actualmente no, hay un avance en ese sentido para empezar a activar temas o procesos que son manuales, empezar a hacerlos de una manera un poco más automática. Con eso nos garantiza justamente acelerar el tema de respuesta. Ahora, si yo tengo una respuesta, ¿cómo tengo que ir escalando? ¿Cómo tengo que ir generando una comunicación? ¿Sí? Y esa es una parte muy importante y eso más bien hay estándares, ¿no? Hay estándares que nos dicen justamente cómo ir trabajando, ¿ya? Ahora sí, voy a compartir mi pantalla para ir revisando esa parte. ¿Alguna consulta de eso? Disculpa. Estamos bien con el tema 100, con el tema SOC. ¿Sí? ¿Estamos bien? Perfecto. Miren, nuevamente les digo, ¿no? Y esta parte para mí es muy, muy importante porque si es que tenemos visibilidad, es que tenemos eh, cómo ver los eventos que están sucediendo, ¿sí? Damos un pasito, damos un pasito adicional a anticiparnos o a contener en el instante que está sucediendo algo, nos garantiza un poquito más, ¿sí? Entonces, las herramientas nos ayudan, pero la gestión que se hace es muy importante. ¿Y por qué es importante también? Porque al final eh, no se trata de que nos, de que nos pase, de que nos vaya a pasar, porque podría pasar. O sea, nadie estamos exentos de que algo de eso se intente dar, ¿no es cierto? Sino más bien es estar preparados. Sí, y la ciberseguridad obviamente pues nos denota el tema de seguridad en todo el entorno cibernético, y en este caso todo lo que significa informática, sí, todo lo que es la red, todo lo que son equipos, todo lo que son comunicaciones, ¿no es cierto? Entonces, de eso se encarga justamente la ciberseguridad, de entender eh, cómo puedo utilizar las herramientas y cómo puedo gestionar esa ciberseguridad para poder dar respuesta a eventos y minimizar el impacto en el caso de que se dé algún incidente. Sí, entonces, esa es la misión principal, el concepto principal de lo que significa la ciberseguridad. Minimizar el impacto. Hablamos del riesgo, recuerden, hablamos del riesgo. Entonces, ese es el riesgo que debemos, obviamente, generar algo tolerable, algo que se pueda manejar. Incluso, a veces cuando se ingresa un proyecto nuevo, alguna implementación, algo que sea grande y que tenga eh, alguna connotación de exposición, ya es merecedor de verle como un tema de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, actualmente se usa bastante, hoy hay unos proyectos bastante, o sea, que están ingresando bastante el tema de reconocimiento facial, el tema de la firma digital, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago autenticación con el rostro, ¿no es cierto? El iris del ojo y ese tipo de cuestiones, debe haber entidades que están certificadas para poder darme la certeza de que la persona que está haciendo ese proceso, pues obviamente es la que corresponde. ¿Qué pasa si es que yo puedo modificar o se puede modificar ciertos patrones, rasgos, ¿no es cierto? Se puede tomar una foto y empezar a generar rasgos y autenticar a alguien diferente. Entonces ahí incluso la empresa que me está certificando la autenticación a través del rostro entraría en temas contractuales, porque no me está garantizando justamente ese proceso. ¿Sí ven? Entonces, hay muchas cosas dentro de esa gestión, no solo el hecho de verle por el lado netamente técnico, sino también un poco por el lado administrativo y de protección. O sea, al final, tener algo que nos garantice a todos, ¿sí? Porque como lo habíamos dicho, ¿no? La seguridad se va por
todo el frente de exposición de la plataforma tecnológica, ¿sí? Todo lo que pueda llegar a estar expuesto o que afecte de alguna manera o que llegue a escalar a algún punto que tuviera alguna falla. Hablamos de parches de seguridad, actualizaciones, equipos, ¿no es cierto?, que tengan conexión, que puedan autenticarse de la manera correcta, que la D esté bien, que la D tenga las características que requiere, ¿no es cierto? Acceso, tema de segmentación de red, usuarios administradores, que no tengan claves por defecto, todo ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Por eso se generan muchas políticas, políticas de claves, políticas de acceso, políticas de perfiles, políticas de roles. Entonces, con todo eso se trabaja, ¿sí? Entonces, no es solo el hecho de generar algún código, ¿sí? Y sobre eso generar una protección, sino también es todo el proceso que se realiza para prevenir o para detectar y corregir algunas vulnerabilidades o defectos que están ahí, ¿sí? Entonces, con eso en mente, ¿no es cierto? Estábamos hablando del SOC. Estoy compartiendo, sí, ya. Vimos un poco del tema del tráfico, en este caso los puestos, y esa era otra, ¿no? El hecho de que los puestos, a veces hasta por, o sea, se necesita, ¿no? Tal vez tener ya más a la mano el tema de los puestos para saber qué puesto sirve a tal servicio, a tal protocolo. Sí, cosa que cuando se haga un análisis incluso ya se sabe por dónde está ingresando o qué tipo de protocolo necesito buscar en el caso de, de un tráfico que está por ahí, ¿no es cierto? Me instalaría en el Wireshark, esperemos que tal vez sí, algún momento, tal vez, ¿no es cierto? Es una muy buena herramienta para ir verificando ese tema porque es un complemento a todo lo que es el SOC como tal. El SOC es el que recolecta, analiza, informa. Y el Wireshark puede ser una forma, ¿no?, de complementar algo más específico en cuanto a tráfico. ¿Sí? Y dentro de todo ese conjunto de información que nos recupera, ¿no es cierto? Por ejemplo, si un usuario está conectándose a alguna fuente sin saberlo, ¿no es cierto? Que hay algún archivo que está enviando información, recibiendo información, pues el virus total nos ayuda. Y este de aquí es una fuente externa. Las fuentes externas nos ayudan a través de las mismas herramientas, tienen la capacidad de conectarse a través de sus componentes a las fuentes externas y esas fuentes externas nos ayudan justamente a automatizar unas búsquedas y esas búsquedas obviamente reflejan un resultado que me va a decir de forma automática si es que esa IP, si es que ese sitio, si es que ese archivo de cierta manera tiene algún compromiso. Entonces, todo se trata de verlo de manera preventiva, de detectar, de corregir, sí, todo lo que tenemos al frente en nuestra plataforma tecnológica. Todo, no se salva nada, digamos así, o no debemos dejar pasar por alto nada. Si eso extendemos al tema de información, pues obvio, la información es la que está contenida ahí y eso es lo que nos conlleva a generar protección. Nosotros como institución protegemos esa información, es una política. ¿Sí? Y si vamos a la ley, el socio, la persona tiene derecho a que esa información sea bien tratada, ¿no es cierto? Entonces ahí viene el uso y tratamiento de la información. Ley de protección de datos, que tal vez ya lo vieron también. ¿Sí? Se extiende un poco más porque a la final si es que una persona se ve afectada. Cuando nomás haga los 20. Ya pues madre, mire, ahí nomás a esta cuenta nomás haga los 120. Ahora que llego a la casa le escribo. Perdón, le voy a silenciar. Ya. Entonces, oye, denme
Ahora sí. Entonces, todas esas fuentes externas nos ayudan para automatizar ciertos procesos y son muy importantes. Entonces, dentro de la evaluación que hacen las herramientas, pues obviamente se conectan a eso y eso nos garantiza muchísimo que estemos seguros o que al menos estemos bien cercanos a que tenemos información que es verídica, ¿no? Que nos ayude. Hay algunas IPs que entran en listas negras. Por ejemplo, si es que nuestra IP que salimos hacia Internet entra en una lista negra, o sea, imagino, o sea, incluso el tema de disponibilidad, ¿sí? Tiene que hacerse una gestión de contra los DNS mundiales, ¿no es cierto? En este caso los de Google son los que más nos replican, digamos así. Tendríamos que hacer gestión a ellos para que empiece el trabajo de quitarle de estas listas negras. Ahora, ¿cómo puede entrar una IP en lista negra? A veces suele ser porque eh, la IP cae en un sector, en un rango, ¿no es cierto?, en el cual una de esas IPs pudo haber estado comprometida por algún tema, entonces todo el rango le ponen como que estuviera comprometido, entonces, pero en realidad no es así, entonces es más que todo como prevención. Otra puede ser que eh, el sitio del cual estamos nosotros exponiendo datos, ¿sí? No tiene un certificado válido, el certificado está con algoritmos débiles, con métodos de cifrado que no son los recomendados, ¿sí? Entonces, es como que se vuelve un riesgo el hecho de que esté expuesto a través de este tipo de certificados. Entonces, también puede entrar en lista negra. Entonces, siempre hay que estar pendiente de todo eso, ¿no? Los certificados, por lo general, se recomienda que estén renovados una vez al año, o sean renovados para un año, porque antes incluso había la opción de hacerlo para 3 años, ¿sí? Sin embargo, con el paso del tiempo, pues, como las amenazas van creciendo también, los riesgos van creciendo también, entonces, las empresas que emiten los certificados, pues decidieron que un año es lo más adecuado, es lo recomendable. En temas transaccionales, sí, incluso ya no de tipo WICAR, no sé si entienden qué es el WICAR. Vamos a poner aquí un ratito, solo para que no. Digo, suave.fin.es. Ja, no, no es partido, es ja virtual. Punto. Ya, sí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, ya, perfecto. Esta es la página del Jardín Azual, ¿sí? Y esto me dice que tiene el candadito este de aquí, me dice que tiene un certificado válido, ¿sí? Que está firmado. Es una conexión segura. Y en esa conexión segura me dice el certificado y si yo veo el certificado, el nombre común como tal dice javirtual.jarcinasoya.fin.es. ¿Sí? Y está emitido por Geotrust con tipo EB. Este es de tipo extendido, ¿sí? Cuando es de tipo extendido, incluso el algoritmo y el tipo de cifrado es mayor, o sea, es más seguro cuando es de tipo extendido, tipo EB. Todo lo que se vea de tipo EB es extendido, que es más seguro, ¿no es cierto? Déjeme ver si es que aquí hay un... Ah, no, este solo es inter. Si es que hay acá el de todo. Punto jardín asoya punto fin punto es. Esta es la página web informativa. Tiene el candado, sí. La conexión es segura. Y en este caso, miren esta parte. Dice asterisco.jardinasoyo.fin.es. ¿Cuál es la diferencia, sí, entre esto y esto de acá? Aquí no hay el asterisco punto.
Acá está asterisco.jardinasoya.fin.es y aquí dice javirtual.jardinasoya.fin.es. Este jardín azuayo, javirtual de Geotrus con tipo EB, y de acá es Geotrus, pero no tiene el tipo EB. ¿Por qué será? ¿Cuál será la razón de eso? Al momento que hacemos la conexión, tiene que haber una negociación entre el cliente y el servidor. El cliente, obviamente, es el equipo de usuario, ¿no? Ahorita el mío, el que estoy utilizando. ¿Sí? Ese es el usuario. Cuando yo pongo www.jardinasoya.fin.es, lo que hace en ese instante se va al DNS y para hacer una resolución de nombres. Es decir, ¿cuál es la IP pública que corresponde a www.jardinasoya.fin.es? Genera el ruteo y llega a nuestra infraestructura. En este caso, ¿por qué? Porque la IP pública que está expuesta al mundo responde al nombre jardinasoya.fin.es, www.jardinasoya.fin.es. Y los DNS tienen un listado de todas las IPs a qué dominio corresponde. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta, sale del cliente, se va a la nube, sale a internet, busca en los DNS la resolución, el DNS coge y le genera una ruta, baja hacia nuestra infraestructura, y nuestra infraestructura dice, sí, yo soy www.http. Lo que primero funciona aquí es la capa de conexión. Y la conexión, para que se establezca, antes de que me muestre todo lo que está aquí, ¿no es cierto? Todo lo que dice acá. Todo esto de aquí, el inicio, en otros servicios, encuentran todo este tipo de aquí. Antes de que presente todo esto de aquí, primero es la negociación en la capa de conexión, ¿sí? Y para que pueda negociar, necesita, pues, obviamente, esos parámetros, ¿no? Entonces, viaja a través de la red, busca la resolución de nombres, el DNS le da una ruta y llega a nuestra infraestructura. En ese instante, recordemos los puertos, ¿sí? Este de aquí, ¿cuál es el puerto que está saliendo desde el cliente? Es el 443, ¿no es cierto? Es el protocolo seguro HTTPS. ¿Sí? Entonces, recordemos, para que pueda haber comunicación, tanto el cliente como el servidor o tanto las máquinas que se estén comunicando tienen que hablar en el mismo protocolo. En este caso, como es web, necesito un servidor web. Y el servidor web tiene que estar expuesto a través del mismo protocolo HTTPS 443, ¿cierto? Entonces, se va a través de la red, baja nuestro servidor obviamente ya sabe cuál es su IP y sabe que está golpeando en el 443, ¿sí? Está en la puesta, está en el puesto y golpea. El cliente golpea. Una vez que golpea, el servidor, capa de conexión, todavía no lo que está abajo, capa de conexión, ¿sí? Envía su certificado público al cliente y le dice, oye, yo soy www.jardinasoya.fin.es y respondo con esta llave pública, ¿sí? Cuando llega el cliente dice, sí, yo quiero www.jardinasoya.es y esta es mi llave pública. Regresa al servidor y el servidor coge esa llave pública y la compara o la decodifica con su llave privada y sabe que es él mismo el que tiene que responder y establece la conexión, ¿sí? Entonces ahí viene el handshake que se llama, justo lo que estábamos hablando ahí, recuerden, o ayer, no el martes. Entonces se genera el handshake, el ACK, como tal, el acuso de recibo. Te golpeo, vos me dices, sí, sí soy yo, ¿qué necesitas? Necesito la página tal. Listo, negociada la conexión, establecida la ruta segura, en este caso el túnel de conexión HTTPS, ¿sí? Y por ese túnel de conexión
realizada la autenticación a nivel de conexión, empieza a enviar la información. ¿Y cuál es la información? Todo lo que está acá abajo. ¿Sí ven? Entonces, la capa de conexión, ¿sí? Que sería la capa de red, que estaría trabajando en capa de red con protocolo, esa es la que primerito actúa. Luego viene la capa de visualización, en este caso la capa de cliente, y esto es lo que estamos viendo acá. Denme un momentito, por favor, que está. Ya, listo. Entonces, capa de conexión, ¿sí? Certificado válido. El certificado es avalado inclusive al nivel de Internet, ¿no es cierto? Porque tiene un servidor en la nube, esta entidad que certifica o que avala el certificado para decir que es un certificado válido. Y asimismo a través de negociación de llaves. O sea, toda una ciencia esta parte. Pero bueno, a lo que quiero llegar, a ver, ¿por qué este certificado es javirtual.jardinesoya.fin.es y por qué el certificado es asterisco.jardinesoya.fin.es? Los dos están como cooperativa de Orchiqueo Jardín Azuayo, ¿sí? Está la organización que corresponde, está la fecha de inicio, la fecha de fin, septiembre, está agosto, todavía hay tiempo. Al menos un mes y medio, 2 meses, se suele empezar la renovación del certificado. No hay que dejarlo pasar porque si es que el rato que ya caduca, esto de aquí ya se conduce, aquí no, una raya ahí en la mitad. Y eso quiere decir que ya no es válido y que todos los algoritmos que tiene aquí para proteger esa conexión ya son invalidados. Entonces la información puede verse en claro. Si yo estoy en una web transaccional, que la información se vaya en claro es un riesgo bastante alto, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que también se encarga el tema de la ciberseguridad es proteger justamente la conexión de las páginas web y en este caso, pues, de nuestra web transaccional, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando hicimos esa copia de la web transaccional? Claro, obviamente lo que hace es tomar toda la capa de visualización, toda la capa cliente que está acá. Es tomar todos los componentes, pero obviamente no puede duplicar esta parte de aquí. No puede. El certificado no puede duplicarlo, no puede. Es imposible, es único. Pero sí puede tomar la capa de visualización y eso empezar a copiar todas las referencias que existen de los recursos que están acá. Ya, listo. Entonces, eh, se recomienda, ahí sí. ¿Por qué eso está así? Que tenga leja virtual quiere decir que es un certificado único y exclusivo para este dominio. Dominio en este subdominio. Este es el dominio. El dominio de Jardín Azuay es este de aquí, jardinazuay.fin.es. Y uno de los subdominios que tiene es este de aquí, JVirtual. Se pone de tipo EB por recomendación también, es una buena práctica, porque toda la transaccionalidad que genera esta página es económica, financiera, ¿cierto? Algo que conlleve mucha transaccionalidad, algo que conlleve temas sensibles, digamos así, críticos, se genera un certificado único y exclusivo para este subdominio.
¿sí? Y obviamente de tipo extendido. Esto incluso por tema transaccional. Me da más protección. No sé si antes había, si alguien se haya fijado, había la banda verde, o sea, había como aquí un pintadito verde, de color verde. Eso era el EB. Ahora ya no se lo pone, porque ya simplemente es casi, bueno, de hecho todos los que son exclusivos y extendidos ya, o sea, se sabe que acá ya está lo descrito, ¿no es cierto? Ya. En este caso de acá es la web informativa. Y la web informativa obviamente no lleva transaccionalidad, no lleva temas, digamos, que pesen mucho al momento de generar un fraude, hablando económicamente, ¿no es cierto? O sea, reputación, claro. Si yo copio esto y empiezo a modificar, reputación sí. Puedo poner algunas novedades, noticias o algo, hacer un tipo phishing y cambiar algunas cosas y reputacionalmente hacer algunas cosas que no debe, sí. Sí. Muchas personas yo he visto, bueno, me han mencionado, que para entrar a la web informativa entran acá. Incluso en Google, si yo pongo jardín de usuario, lo que me suma primero es esto de acá. Y aquí está, jardín de usuario virtual, por aquí se entra. Entonces, mucha gente hace eso. Primero entra a la web informativa y de ese va a la web, a la Java virtual. Si me voy a la Java virtual, igual, regreso a la misma página de acá, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que me dice esto de acá? Esto de aquí me está diciendo que no tengo, o sea, es un certificado que puede ser compartido hasta 100 subdominios, ¿sí? Entonces, por eso dice asterisco.jardinsoy.es. Este certificado puede ser compartido hasta 100 subdominios, dependiendo, ¿no? del costo, del paquete. Puede ser capaz que hasta 300, pero no sé. Creo que nosotros teníamos hasta 100 nomás. Entonces, ¿qué hacemos con este certificado? El mismo certificado, ¿sí? La misma llave pública del certificado y el certificado que se genera para cada uno de los subdominios, pues viene con la raíz de este certificado. Por eso se llama Wildcard, de tipo Wildcard. Asterisco. Entonces, en este caso, este certificado está ocupándose para la web informativa. Esta misma base, esta misma raíz del certificado puede ocuparle para otra página y así hasta otras 100, ¿no es cierto? El mismo. Entonces ahí viene incluso el tema de los costos. Este de aquí, obviamente, es caro, ¿sí? Debería serlo. Es exclusivo, tipo extendido. Y el otro, eh, por el volumen, claro que tiene su costo, pero por el volumen puedo yo ingresar muchos subdominios, ya representa, ¿no es cierto? Entonces hay que ir escogiendo bien. La web informativa, eh, los móviles, la Japagos que tenemos, la Jamóvil, ¿sí? También son transaccionales y también se exponen a través de un certificado. Entonces, ellas también tienen aquí su certificado, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, internamente tenemos, déjenme ver cómo está la intranet, creo que está expuesta. Asterisco, ¿sí ven? Dice, y este incluso debería decir lo mismo que acá. Exactamente lo mismo, ¿sí ven? Porque dice, está válido desde el lunes 18 de agosto de 2025 a las 7 p.m. Este es la web informativa. Y esta es la intranet. El lunes, agosto 18 de 2025 a las 7 p.m. Y caduca el viernes, agosto 21 de 2026 a las 6:59:59. Lo mismo. Viernes 6:59:59. Es exactamente el mismo certificado. ¿Sí ven? Aquí ya tengo dos. La Internet, la web informativa, comparten en la misma raíz del certificado. Es exactamente el mismo, ¿sí ven? Tipo Wilcar. Y este de acá ya cambia, este es exclusivo, ¿sí? Entonces, a veces esto de aquí no se nota mucho, ¿no? O sea, no se toma mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque al final lo que nos interesa a nosotros como usuarios es esta parte de acá, ¿sí? Pero hay que tener presente que ese tipo de cuestiones acá, el certificado, protocolos, comunicación,
Todo eso de ahí es importante a través de un evento de seguridad, ¿sí? A través de un incidente que puede estar ocurriendo. Oh, Sí, entonces por eso es importante. Y si vamos dentro del SOC, dentro del CIEM, los protocolos, todo lo que se ve a nivel de comunicación, todo lo que se ve a través de trazabilidad, todo lo que se ve a través de la red, incluso es importante para correlacionar y ver si es que hay un posible evento que pueda convertirse en un incidente. ¿Sí? Al usuario le interesa esto. Y es tal el caso de que nuestra página web transaccional dice verificar que la dirección antes de usar sea esta de aquí, y aún así se nos pasa por alto, ¿no es cierto? Saber si es que estoy contra la misma, ¿no es cierto? Se nos pasa. ¿Por qué? Porque a mí me interesa venir acá, poner mi usuario, generar una transferencia, alguna cosa, ¿sí? Se nos pasa algunas cosas por ahí. A veces el celular, el móvil, ¿no es cierto? La aplicación móvil, tal vez nos genere un poco más de confianza, digamos así, porque a la final es algo personal, pero incluso hay que proteger el celular, o sea, hay que ponerle un pin de acceso, una huella, alguna cuestión. Porque hay personas que simplemente solo tienen para hacer el deslizamiento de la pantalla y ya están adentro, ¿sí? Y para loguearse a la móvil, cierto usuario, contraseña, ya está. Entonces hay muchas técnicas para poder en el celular ir capturando información, incluso hasta temas físicos. O sea, el tema de la huella se puede de alguna manera utilizar algún tipo de adhesivo para recuperar o capturar esa, la huella. Pero bueno, muchas cosas por ahí. Perfecto. Entonces, hemos hablado bastante de este tema. Sí, ahora sí vamos a concentrarnos un poco más en la respuesta a incidentes, escalamiento y las responsabilidades que tenemos que tener, ¿sí? Dentro de un incidente de seguridad. Ahora, quisiera hacer algo más con todo lo que hemos visto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo vamos avanzando, porque nuevamente les digo, hay que saber que todo lo que se hace, ¿no es cierto?, a la final es gestión y tiene que ser vista desde muchos puntos. Si yo tengo un evento y que se escala a incidente, ¿quién debe actuar ahí? ¿Quién debe actuar? ¿Quién debe comunicar? ¿Quién debe decidir? ¿Quién debe hacer algunas cosas? ¿Sí ven? O sea, al final es un proceso. No porque no nos vaya a suceder, porque nos puede suceder. Más bien es el hecho de que estemos preparados todos. Y por eso existe, como les había mostrado, ¿no es cierto?, los CSIRT, toda la información que va recopilándose y es personal que está preparado para responder. Y cada uno de ellos va a tener una metodología, algo partiendo a través de alguna norma, de alguna ISO, alguna cuestión, pero ya es operación. Y en cada institución en la que nosotros estamos también debemos apegarnos, ¿no? Alguna normativa, alguna cuestión para poder responder. Sí. Entonces, visto desde esa manera, pues podría parecer un poco más grande, ¿no? O sea, todo ese trabajo, sí, y es necesario, y es necesario. Entonces, entender cómo reaccionar ante un incidente y escalar correctamente a los niveles correspondientes. Nuevamente, ¿qué es un evento de seguridad? Es identificación de un estado del sistema, del servicio, de la red que indique un posible fallo de los controles o una situación previamente desconocida que pueda ser relevante para la seguridad. Relevante. Por ejemplo, una autenticación errónea, conexión VPN fuera de horario laboral, habilitación o creación de un usuario en el AD. O sea, al final es un evento. Es un evento porque me dice que estoy en un estado del sistema, del servicio o de la red. Algo que en ese instante está cambiando. Sí, es un estado. Posible fallo, posible fallo. Si yo hago una autenticación errónea, ¿qué quiere decir? Que yo me logueo a la máquina con el usuario, con la clave incorrecta, me genera un evento de seguridad. ¿Sí? Si me logueo nuevamente y no puedo, me genera otra vez un evento de seguridad. Si me logueo la tercera vez y no me acuerdo, se bloquea el usuario, evento de seguridad. ¿Sí? Ahora, para poder trasladar eso a un incidente, debe el comportamiento de ese intento de acceso variar.
Y ahí viene el tema inusual, que lo venimos mencionando, ¿no? Algo inusual, algo que no es normal, algo que se denota un comportamiento diferente, extraño, ¿sí? Intentos de logueo masivo. Entonces, eso es inusual. No es que usualmente un usuario va a coger y loguearse 10.000 veces o intentar loguearse 10.000 veces por minuto. No, no lo va, no es algo usual, es algo inusual. Sí, entonces los eventos son importantes, ¿por qué? Porque me pueden decir, a ver, ¿bajo qué características se está intentando loguear? ¿Qué horario es el que se loguea? Si es un usuario administrador o es un usuario normal, ¿sí? Tiene la IP que corresponde por lo general a su equipo o está intentando hacer desde otro equipo, ¿sí? Entonces, es un evento porque al final me denota algún posible fallo, o sea, algo que estuviera fallando, algo que estuviera generando una situación que no ha sido antes vista, ¿sí? Si yo tengo mi máquina, bueno, en nuestra institución no tenemos, por ejemplo, los usuarios, los perfiles dinámicos, ¿no es cierto?, en cuanto a autenticación. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo con mi usuario y mi contraseña conectarme en cualquier máquina de la institución y que en ese instante me levanta digamos que una instancia, un ambiente que tiene todo lo que necesita mi usuario para poder trabajar, ¿no es cierto? Entonces, toma obviamente el sistema operativo, toma todos los recursos, pero si yo ingreso en una máquina que no es la habitual a mía, me va a generar los menús, los iconos, todo ese tipo de cosas me va a generar. Y me va a dar la pantalla que yo veo generalmente, ¿no es cierto? Los iconos que veo generalmente. ¿Por qué? Porque mi perfil me dice que ese es mi entorno en el cual debo estar, ¿no es cierto? Entonces, eso es un evento de seguridad, ¿cierto? El hecho de que yo haya ingresado y satisfactoriamente con mi usuario, mi contraseña, en otra máquina, eso se convierte en un evento de seguridad, porque es algo que no es común, no es conocido, no es algo que siempre se da. Puede darse, sí, sí, y puede ser normal. Entonces también va a depender de la operación, va a depender de cómo el trabajo diario se haga. ¿Y quién hace eso? Por lo general, administradores, o sea, porque un administrador tiene que pasar de una máquina a otra haciendo alguna tarea, alguna cuestión, podría darse ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Pero que un usuario normal haga eso, eso no es habitual. Entonces, ahí está el evento como tal, ¿cierto? Y se tiene que llevar ese registro, ¿por qué? Porque podría ser que un usuario, ya no un robot, sino un usuario, estuviera intentando con diferentes claves sacar información, ¿cierto? Entonces, por eso es importante sacar esos registros. El tema ya del incidente, el incidente me dice que son ya los eventos no deseados o inesperados que tienen una probabilidad significativa de comprometer las operaciones de la empresa y amenazar la seguridad. Comprometer, probabilidad, ¿no es cierto? Probabilidad significativa de comprometer las operaciones, ¿sí? Si es que hablamos de la autenticación, posiblemente a nivel de la capa de autenticación masiva, no estoy en la capa cliente, la capa cliente es la que valida el tema de los tres intentos, esa es la capa del cliente. La capa de red no valida eso, simplemente es paso de información. Entonces, a nivel de eso se podría intentar hacer fuerza bruta. Pero obviamente el control que debe tener no solo la aplicación, sino algo más adicional, esa es la que me va a proteger de esa autenticación en fuerza bruta, ¿cierto? Entonces, ya logró hacer algo, pero no sabemos hasta dónde puede llegar. ¿Sí? Por eso es una probabilidad significativa, significativa porque ya ingresó, ya ingresó, ¿sí? Ya ingresó ese evento inusual, o sea, alguna fuerza bruta, algún robot, algún archivo,
alguna cuestión, alguna conexión remota, algo que esté por ahí, ¿sí? Ya logró entrar a la máquina. Entonces, ¿qué puede hacer adentro? Eso es una probabilidad significativa de comprometer las operaciones. Si yo tengo un archivo que me descargué a través de una página web, ese archivo, si es que ese archivo tiene un virus, tiene un malware que se convierte en algo dañino, pues es probabilidad significativa de comprometer a la empresa. Si es que es un tipo ransomware cifrado, ¿no es cierto? Directamente cifrado. Cifrado y rescate. Extorsión inclusive. Si no me pagas, te elimino todo. ¿No es cierto? Accesos no autorizados, filtración de datos, ataques de DOS, malware en endpoints. El ataque de DOS, el DOS es un ataque masivo, o sea, muchas peticiones, genera indisponibilidad, pero desde un solo lugar. O sea, hay un equipo que está lanzando muy. Se está cortando, Paul, no se escucha. Ya. Entonces, ahí se desde un equipo externo hacia un solo sitio de DOS. Ahora, el DOS está No se visualizan las diapositivas. controlado por la capa perimetral, tema de red, pero el WAF, a través de una firma que tiene ese ataque directo, ¿no es cierto? El WAF es el que responde directamente, el que da la muchas peticiones y no le deja pasar hacia la capa, habiendo disponibilidad. ¿Por qué? Porque viene de que con el tiempo, bueno, para poder hacerlo. ¿Qué significa? Significa, sino que son ya o se tiene conexiones a muchos equipos y a través de estos enviarle pocas peticiones por cada uno, pero en conjunto se hacen miles de peticiones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la capa perimetral? Mira que viene de una IP, pero pocas peticiones. Al mismo tiempo, viene de otra IP, asimismo pocas peticiones. De otra IP, pocas, de otra IP, pocas, de otra IP, pocas. Pueden ser unas 10.000 equipos que estuvieran mandando pocas peticiones, ¿sí? Pero eso ya sumado puede ser miles de peticiones.
Y el firewall podría empezar a dejar pasar ciertas peticiones. ¿Por qué? Porque no le considera, ¿no es cierto?, un ataque de OS, sino más bien le considera peticiones. El WAF podría verle también como peticiones, ¿sí? Y en ese caso, pues, lo dejará pasar. Entonces, ahí son las firmas que corresponden. Y las herramientas deben estar con esas firmas para poder controlar ese tipo de ataques, ¿sí? Entonces, si tengo un incidente de seguridad, ahí ya estoy frente a una probabilidad significativa de comprometer las operaciones de la empresa. Si yo hago un ataque de DDoS, ahí es tumbar el sitio a la final, es tumbar el sitio, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo puede afectar eso en la operación? Indisponibilidad. No hay disponibilidad de la aplicación y me dice que todo está abajo. Y todo el mundo dice, ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo se podría hacer, digamos que manualmente, para evitar este tipo de cuestiones? O para contener este tipo de cuestiones. O para solucionar en ese instante este tipo de peticiones. Entonces ahí entra de nuevo el SOC, ¿sí? El SOC me va a decir de este Disculpe, parece que se está cortando. se puede ir avanzando, se puede ir, me salí, creo. Ya. Entonces, a eso nos garantizan las herramientas. Las herramientas nos dicen, estamos, que estamos protegidos. Entonces, que estamos protegidos, que estamos hasta cierto punto minimizando, ¿no es cierto? Minimizando esos eventos que están convirtiéndose en incidentes, ¿sí? Nos ayuda muchísimo. Nos ayuda muchísimo este tema de las herramientas. Entonces, ahora, avanzando un poco más, los modelos estándar para generar justamente el tema de detección de respuesta, ¿por qué no se ve? Prepara. Ahí, ¿sí? Tema de detección y de respuesta se sigue, ¿no? Algunos, en este caso, la ISO 27035, que es muy buena, que pueden bajarse ahí, hay información muy grande en ese sentido, pero obviamente nos sirve a nosotros como buena práctica, como línea base, para generar justamente todo lo que significa la visualización de toda esa respuesta que tenemos que dar, ¿no es cierto? Entonces, el modelo estándar, el modelo estándar hace referencia al proceso de respuesta que tiene que darse, ¿sí? Cuando existe o cuando se debe un incidente de seguridad, ¿sí? Como les he comentado, en nuestra institución, digámoslo así, hemos tenido controlado muchos eventos, ¿sí? Y no se ha dado incidentes que puedan ser considerados críticos, porque en ese caso, pues obviamente debemos aplicar, ¿no es cierto?, estos modelos, estos procesos, para que
nos ayude justamente a hacerlo. Ahora, claro, lo más recomendable, se podría decir, es que se pueda generar laboratorios de esto, pero obviamente depender de la infraestructura, de la capacidad que tengamos de almacenamiento, de poder simular ciertos ataques y ese tipo de cuestiones, sí, pero eso obviamente tendrá también su costo. Es como tener una infraestructura de producción y otra infraestructura de producción, pero encapsulada para que no pueda pasar ni salir nada de ahí, ¿cierto? Es lo que se llama el sandbox. No sé si lo han escuchado, pero es una forma, ¿no es cierto?, de encapsular toda esa información y que no salga. Incluso el sandbox es utilizado por algunas herramientas, ¿sí?, como señuelo para diversos tipos de ataques que están llegando. Las empresas, las fábricas de las herramientas, obviamente trabajan con todos este tipo de componentes para que utilizar su equipo Red Team e incluso exponerlo al mundo para que hackers intenten, ¿cierto? Ven por ahí un puesto que está vulnerable, ven alguna cosa y intentan ver de qué se trata ese negocio. Empiezan a hacer reconocimiento, empiezan a evaluar, ¿no es cierto?, todo lo que tiene esa empresa. Sí, pero muchas veces, hablando de estas fábricas grandes, esto es solo un señuelo. O sea, solo lo ponen ahí para que se intente ver hasta dónde llega. Y van con monitoreo y monitorean todo ese paso, ese flujo, esas peticiones, esos comandos que ingresan. Lo están monitoreando para ver por dónde están intentando llegar a los diferentes servicios, servidores, puestos y todo lo demás. ¿Cierto? Fuera genial, ¿no? Tener una infraestructura que nos dé ese tipo de cuestiones. En este caso, bueno, como modelo es la 27035, que nos sirve de referencia justamente para preparar un documento o algo que nos diga cómo podemos reaccionar o ver ese flujo, ese paso, ¿sí? Para una respuesta como tal. Entonces, primero, la preparación. La preparación es preventivo, o sea, todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos hablado. A ver, servidores jardinizados con versiones de sistema operativo actuales en la medida de lo posible, recomendado sí, parches de seguridad, si es que no está con una versión actual, al menos que tenga los últimos parches de seguridad que corresponden a esa versión del sistema operativo. Sí, no sé si se han fijado que bueno, hay vulnerabilidades que siempre están mostradas y son dependientes de las versiones de los sistemas operativos, de los servidores de aplicaciones. Por ejemplo, si yo tengo un sistema operativo 10, hablando de Windows, y tengo un sistema operativo 11, hablando de Windows. Si es que, por ejemplo, la versión 10 tiene eh, el release, ¿sí? Digamos que sea la 10.1.2, solo por poner un ejemplo, ¿sí? Y obviamente hay la 10.1.2.3.4, de se salta a la 10.2.1, 2.2, supongamos. Y la versión 11 tiene la 11.1, 11.2, 11.3, así, y con los diferentes releases. Entonces, si saca una vulnerabilidad, si aparece una vulnerabilidad y la vulnerabilidad me dice afecta a los servidores 10 desde la 10.1.1 hasta la 10.1.3 y servidores 11 desde la versión 11.1.1 hasta la 11.1.2.5, ¿sí ven? Incluso hasta ese nivel se llega en el tema de las vulnerabilidades. No solo el hecho de que se tenga que parchar un servidor hacia la última versión y el último release, sino hay vulnerabilidades que atacan exclusivamente a ciertos release de ciertas versiones. Incluso también a nivel de sistemas operativos, lo que son servidores de aplicaciones, ¿sí? O sea, todo lo que es Apache, Tomcat, versiones de routers, ¿sí?
versiones de componentes de red, un firewall como tal, ¿sí? Por ejemplo, el firewall en versión 7.6.5, digamos que es vulnerable. Y que me dice que es vulnerable desde la versión 7.6.5 hasta la versión 7.6.10. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la versión 7.6.11 no es vulnerable a ese ataque. Entonces, si yo tengo la versión 7.6.12, ya no estoy expuesto a esa vulnerabilidad. Pero la recomendación me dice, instale, si es que usted tiene la versión 7.6.5 hasta la 10, suba a la versión 7.11 en adelante. Y en adelante significa 7.11, 12, 13, 14, 15, si es que es el caso. Y de ahí se salta, por ejemplo, a la 7.7.1. Pero me dice que es vulnerable a la 7.65 hasta la 10 y la versión 7.7.1 hasta la 3. Entonces, o puedo actualizar hasta la 7.6.11 o hasta la 7.7.6. ¿Sí ven? Entonces, todo eso inclusive entra en análisis. Todo eso entra con la infraestructura que se tiene, con los componentes que se tienen, se entra a un análisis a ver qué información o qué parches necesito actualizar. ¿Sí? Entonces ya viene todo un tema de gestión y la gestión depende de ese análisis. Los especialistas están dedicados, ¿no es cierto?, que cada vez que sale una nueva vulnerabilidad, eso es producto de análisis. La vulnerabilidad viene del monitoreo también. ¿Por qué? Porque el monitoreo dice que tengo que estar pendiente de fuentes externas y la fuente externa me va a decir qué vulnerabilidades están actualmente o en ese instante sucediendo y comprometiendo las diferentes plataformas e infraestructura. ¿Sí ven? Entonces, todo eso es el tema preventivo. Todo eso es decir que estamos listos antes de cualquier incidente, o al menos estamos lo más preparados para minimizar el impacto de ese incidente. ¿Sí? Entonces, hay veces que no se puede actualizar, pues, obviamente hay veces en las cuales, por ejemplo, me dicen, oye, no puedo actualizar en este instante el servidor o no puedo actualizar en este instante el firewall porque estamos con algún evento, alguna cuestión en tema de operación. Y estamos con un caso con el proveedor, con la fábrica, porque no está respondiendo bien el equipo. Por ejemplo, solo me invento, ¿cierto? Entonces, ¿qué es más prioritario? ¿Darle operación o darle seguridad? Y eso es incluso hasta bien complejo, porque, obvio, es una empresa que su negocio principal depende de la disponibilidad. Si el firewall no está disponible, no pasa ninguna aplicación por ahí. ¿Sí? Pero ¿cuál es la probabilidad de que esa vulnerabilidad pueda ocurrir? Entonces ahí viene el tema de la clasificación. Si ese 7.6.5 hasta la 7.6.10 es vulnerable y la vulnerabilidad no es crítica, bueno, pues podemos esperar un poco más. Incluso ahí viene el tema de cuánto tiempo tengo para poder solucionar una vulnerabilidad que está detectada. Depende de la criticidad. Si es que es crítico, tiene que ser en ese instante. O tiene que al menos ser en 1 hora, 2 horas máximo, ¿no es cierto? Unas 3 horas, o sea, ya va a depender. ¿Puedo o no puedo hacerlo? Si es que tiene una criticidad alta y asume un poco más, 2 días, 3 días, tal vez. ¿Y cómo nos respaldamos un poco de ese tema? Monitoreo, ¿sí? Entonces, claro, me dicen, ¿sabes qué? No puedo hacerlo ahora. O sea, no puedo. Estoy con un tema de operación. Si dejo este caso por aplicar ese tema de ahí, no sé qué consecuencias vaya a tener de actualizar. Mejor estoy actualizando otras cosas por la operación. ¿Sí? Entonces, ¿qué me puede decir? Bueno, entonces ya no lo voy a solucionar en 2 días, tal vez sea en un mes. ¿Qué significa? Significa que voy a tener que pasar un mes haciendo monitoreo continuo a ese componente, en este caso el firewall, para buscar algún indicio dentro de la red que estuviera intentando o que corresponda a esa vulnerabilidad
intentando hacer algo. ¿Sí ven? Entonces, lo preventivo es lo primero. ¿Qué es lo que tengo que hacer para estar listo antes de un incidente? ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Qué es lo que tengo que dejar de exponer? ¿Qué es lo que tengo que buscar para optimizar mi respuesta como tal? Entonces, aquí se generan obviamente algunos temas, ¿no? Políticas, procedimientos, ¿sí? Equipo de respuesta, ¿quién va a ser el equipo de respuesta? Es parte de la preparación. ¿Quién es el equipo de respuesta? Solo los especialistas. Ahí vienen, ¿qué? Responsables, direcciones, otros departamentos. ¿Quién está dentro de ese equipo de respuesta? Si el mismo SOC entra en el nivel 2 o hasta nivel 3 ahí, ¿sí? Entonces, toda esa preparación es importante, eso tiene que ser incluido. ¿Qué herramientas estamos utilizando o qué vamos a utilizar para generar justamente esa prevención? El CIEM, los IDS, un EDR. Un EDR ya es un equipo de detección y respuesta, ¿no? En este caso, los equipos de usuario, ¿sí? Que tengan el agente que me pueda comunicar y que me pueda decir que algo estuviera pasando. Backups aprobados, simulacros, si es que es el caso. Por eso es que el pentesting es muy importante para simular. Estoy, estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Disculpas, estoy un poco enfermo. Listo. Entonces, los pentesting son importantísimos aquí, justamente para estar preparados, para generar esos simulacros. Equipo de team, interno, ¿sí? Y externo, por tema normativo. Por tema normativo se necesita al menos una vez al año que una entidad, que un ente externo haga un pentesting a la infraestructura. O sea, y ahí el alcance también difiere, ¿no? Puede ir a equipos, al final a la red de oficina, a servidores, a componentes de oficina, o sea, aplicaciones. ¿Sí ven? Entonces, ahí vienen esos simulacros y por eso son importantes. A la final me dice estar protegido. Entonces, incluso aquí un tema de socialización, entrenamiento, para ver cómo el personal debe actuar antes de un ransomware, o sea, estar prevenido, saber identificar inclusive el comportamiento de un ransomware, el comportamiento de algo anómalo, algo está sucediendo, sí, poder dar esa respuesta desde el lugar que nos corresponde. Entonces, todo eso conforma el tema preventivo. El tema de la detección es identificar y confirmar. O sea, ya estamos, por un lado, sabemos que tenemos lo más preparados a todo el equipo y sabemos todos ya qué debemos hacer o qué hemos hecho antes de que ocurra, ¿cierto? Un incidente. En la detección es que ya está ocurriendo un incidente. O sea, es identificar y confirmar el incidente como tal. ¿Sí? Por eso este modelo estándar basa en el tema de la respuesta. ¿Sí? ¿Cómo debo responder? ¿Cómo debo eh, tener ese modelo, ese proceso de respuesta? ¿Sí? Entonces, en la detección ya es identificar y confirmar el incidente como tal. O sea, ya pasó, está pasando algo. ¿Dónde se puede detectar? Pues en el CIEM nuevamente, en este caso para nosotros en la Vault, ¿sí? Está pasando y está detectándose, ¿sí? Dentro de ese componente. En el EDR también puede ser, o sea, en equipo de usuario final, los IDS, los IPS, reporte de usuarios, logs, alertas. Entonces, toda esa información, nuevamente, ¿dónde lo vemos? Monitoreo.
Por eso el monitoreo de seguridad es demasiadamente importante. Toda esa información tiene que ser vista de alguna manera, ¿sí? Todos esos datos que lleva desde la red, desde los servidores, ¿sí? El 100 lo va a correlacionar y me va a decir qué está pasando en ese instante, qué está detectando en ese instante, ¿sí? Se dan casos en que sí, los usuarios son los que comentan, dicen esto pasa, no hay sistema, alguna cuestión, pero también es válido, o sea, no hay cómo descatimar todo lo que los mismos usuarios también lo están viendo, o sea, a veces se cree, ¿no es cierto? A veces se ha dicho o se ha dicho que, por ejemplo, un usuario dice, pero, o sea, no es posible que yo tenga que llamar para que sepan que algo está pasando. Pero es que se da, o sea, no es que el usuario es el héroe aquí que necesita él por poco decir, no, más bien es un apoyo. Y eso es cultura, cultura de seguridad. Todos somos parte de esta seguridad. No es que porque él lo dice, ya está solucionado inclusive. No, más bien es un aporte para poder guiar justamente a recuperar la operación. ¿Sí? Entonces, eso también es un punto que cual nos complica a veces, ¿no? Nos hace ver como que tal vez no estamos generando lo suficiente dentro de este proceso de aquí, monitoreo de seguridad, del SOC, protección de marca y todo lo que se hace, un usuario puede decirlo, ¿no? Decir, o sea, pero si tienen equipos, tienen herramientas, están invirtiendo cada año miles de dólares en esto, o sea, ¿qué pasó? Y ese tipo de temas más bien es socializar que más bien son parte de la solución, ¿sí? Si es que por ahí entra una notificación de un usuario, mejor aún, o sea, es como que sabe que está actuando y sabe que está haciéndolo tempranamente. O sea, no es que vi esto a las 12 del día, pero como hasta ahorita no hay, o sea, ya son las 4 de la tarde y no hay respuesta, entonces no, o sea, ¿sí ve? Claro que visto desde el lado del usuario, si el usuario está al frente con personas que necesitan un servicio y no tiene sistema, tal vez por ahí se pueda convertir en un problema, pero no quiere decir que no pueda ser parte de la solución. Y ahí es cuando las empresas incluso tienen protocolos de atención o protocolos en los cuales guían a las personas en sus necesidades o los servicios que necesiten. ¿Sí ven? Entonces, si no puedo hacer un depósito en ese instante, bueno, o no puedo hacer un retiro, alguna cuestión, algo puedo decir, algo puedo comunicar. Y ese protocolo inclusive viene mucho más allá del área técnica, sino también del área de administración. La área administrativa debería tener también muchos de esos protocolos para saber que estamos con algún problema, ¿sí? Y qué puede ser lo mejor que puede recibir la persona, el socio, el cliente, lo que sea, en ese instante, ¿sí? Entonces, se detecta a través de las herramientas, logs, alertas, IDS, IPS, los EDRs, los SIEMs, se detecta todo eso. Usuarios, siempre y cuando también sean apoyo, porque si no son apoyo, no estaría dentro de esa lista. Tiene que ser apoyo. Entonces, si es que un SIEM detecta múltiples intentos de autenticación fallida, ahí hay algo. Puede estar queriendo ejecutar algún tipo de malware o autenticarse a algún equipo para implantar un malware. Nuevamente, el CIEM, el IDS, el IPS, alertas, logs, ¿no es cierto? Entonces, todo eso puede ser parte de la detección como tal, ¿sí? Luego viene el tema de la contención. La contención es limitar el daño, evitar propagación. O sea, ¿qué es lo que hago en ese instante para que no se siga propagando, para que no siga dañando a otros equipos, instancias, lo que sea? ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer para limitar el daño? En ese instante, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Las acciones, ¿no es cierto? En todo caso, posiblemente, supongamos que hay un usuario que está con algún problema. No lo sabe, no lo ve, pero
la herramienta que tiene ahí, el agente de anti-malware que tiene en su máquina le va a alertar alguna cuestión, ¿sí? Entonces, lo inmediato que puede hacerse, ¿no es cierto?, es aislar el equipo. Aislar el equipo, bloquear la IP, deshabilitar la cuenta del usuario como tal, ¿no es cierto? Algún mensaje le salió, alguna cosa. Muchas veces no, por la operación diaria. Alguien puede tener un mensaje y simplemente coge y pone la X para que se quite. Entonces también es parte del trabajo de todos fijarnos un poquito más en las alertas, en las cosas que van sucediendo. En mi misma máquina veo un mensaje, al menos lo leo, ¿no? Lo intento interpretar de alguna manera. Yo sé que es bien complejo por la operación, pero si es que ya nos ponemos en ese compromiso, puede ayudar muchísimo a eso. Me salió un mensaje, dice malware. Uy, hasta ahí. No sigo haciendo más, desconecto de la red. Y ya, algo pasó, alguna cuestión salió aquí, no sé, desconecté de la red, nada más. O sea, ya es una primera acción. Aunque el anti-malware ya debió tal vez también intentar ponerlo en cuarentena, eliminar el archivo, alguna cuestión, pero hay que seguir así, ¿cierto? Para seguir limitando el daño en ese mismo equipo de propagación, tal vez hacia otros, ¿cierto? Es el momento que se llama obvio, pues también se puede llegar a ese punto en el cual el SIEM, ¿sí? Con la alarma que prácticamente mandas a bloquear, es decir, generando algunas pruebas, pero a la final es eso. Deshabilita la cuenta, el usuario queda prácticamente inhabilitado para poder tomar el equipo y tal vez ese instante incluso se llevará en la máquina, laboratorio, alguna cuestión, intentar ver qué tipo de virus era o a la final coger y formatear todo. ¿Sí? Ahí viene otro tema, ¿no? Y ese es muy importante que debemos saberlo, el tema de la ley de protección de datos. También va por un punto de uso y tratamiento de la información, incluso como empleados, como empleados de una empresa, también estamos obligados a exigir el buen uso y tratamiento de nuestra información. Y por ende, la cooperativa, en nuestro caso también, está exigiendo ese uso y tratamiento adecuado de la información en cada uno de nuestros equipos, ¿no es cierto? Entonces, dicho sea de paso, los equipos de trabajo son únicos y exclusivamente para ser utilizados por o para el trabajo, ¿sí? Entonces, no debería tener información personal, o sea, hablando de cosas que se utilizan normalmente en casa, ¿no? Temas de los hijos, de las parejas, de papás, de cualquier cosa. Sí, evento familiar que estuvieron y se bajan fotos y tenerlas ahí, no, no, eso no es algo laboral. ¿Sí? Entonces aquí dice contención, limitar el daño y puede llegar a formatear el equipo, pues se va a ir todo eso también. Incluso en el reglamento interno que tenemos nosotros como Jardín Azuayo, no sé si recuerdan, hubo una adenda que se hizo a nuestro contrato, y en el cual había una parte la cual decía que el equipo es propiedad de la institución y en el caso de que tenga información que es personal, pues obviamente empezarán las sanciones de que correspondan. Entonces hay que tener cuidado de ese tipo de cuestiones. Sí, y les comento esto porque a la final es también información que nos puede servir a todos, ¿no? Información personal no puede estar en el equipo de trabajo, no puede. Tal vez harán una revisión en algún instante para ver si se está cumpliendo esa política a través del reglamento interno y si se encuentra algo, pues obviamente capaz que la primera reacción o la primera acción será, pues quitar todo eso de ahí, ¿no? Sí, pero no hay que esperar a eso, más bien recomendación, sacar información que se tenga del trabajo, ¿sí? Porque a veces uno del trabajo y de la casa pues puede mezclar algunas cosas. Si es que la computadora se vuelve de la casa, puede venir alguna persona que no corresponda en el trabajo y empezar a ingresar información. Y entre esa información algún malware, alguna cuestión. Por eso también es bastante importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, limitar el daño y limitar propagación, aislar el equipo en este caso. Luego viene la erradicación. La erradicación ya es eliminar la causa raíz, ¿sí? Eliminamos la causa raíz. En este caso,
si es que es un archivo, si no estamos hablando de un malware, pues es eliminar el malware, parchar alguna vulnerabilidad, eliminar una cuenta comprometida, si es que es el caso, reconfigurar o revisar los controles. Sí, pero si ven, o sea, hay algunas cosas que se tienen que ir haciendo y todas ellas tienen que estar documentadas en algún instructivo, en alguna cuestión, en algún proceso. Sí, podría irse incluso por ahí para que en todo caso se tenga certeza de qué es lo que voy a hacer cuando algo de esto pase. Incluso si una persona se cambia de otro departamento al departamento que hace esto, que realiza esto, pues una de sus tareas iniciales será aprender qué es lo que se hace dentro del departamento, ¿sí? Con toda la información que se tiene. Y una de ellas, pues, puede ser esto de aquí. Utilizamos el modelo estándar NIST ISO 27035, ¿sí? No lo hemos practicado porque no ha habido un evento, sin embargo, ten claro que esto es lo que tendrías que hacer en el caso de que algo de esto suceda, ¿sí? Entonces, por ahí va mucho de eso. Listo. Esperemos que estemos todos siguiendo, ¿no? Esto es muy importante para todos. Perfecto. Entonces, eh, eliminar la causa raíz, eliminar si es que es el malware. El antivirus ya lo intentará o ya lo habrá hecho, pero en ese caso puede ser que ingresó por una vulnerabilidad en el sistema operativo. Y nuevamente, entonces tocaría buscar si es que hay alguna vulnerabilidad por la cual ese malware pudo haber ingresado, ¿no es cierto? Incluso hasta una vulnerabilidad en el antivirus podría ser, inclusive, que falta algún parche, alguna cuestión. Si es que es un usuario de una máquina, ¿por qué no eliminar esa cuenta tal vez? O deshabilitar la cuenta, que no pueda moverse, que no pueda autenticarse. Reconfigurar algún tema dentro de la máquina, ¿no es cierto? Podría ser algún tema por ahí. Sí. Eh, eh, eliminarlo y corregirlo, a la final es eso. La recuperación es volver a la operación normal, normal de forma segura, ¿sí? Un nuevo equipo, formateado el equipo, el usuario ya verificado, ¿no es cierto? Si no tiene algún compromiso de claves, si su máquina ya no tiene, ya está con el antivirus normal, ya no hay virus, ya no se detecta nada. Si a nivel de la red vemos que algún otro equipo no tiene ese mismo comportamiento, ¿sí? Entonces ya es una recuperación normal de forma segura. Es obviamente restaurar tal vez algún backup, alguna cuestión. Se tiene que reforzar el monitoreo, o sea, este equipo, este segmento de red, a ver qué tipo de información está recibiéndose de ellos, ¿sí? Si el antivirus empieza a seguir mostrando alguna actividad por ahí, ¿sí? Si es que todo eso está controlado, ¿no es cierto? Se valida el sistema, se comunica a los usuarios, bueno, estamos ya recuperando alguna operación por ahí, nuevamente su equipo y como es un equipo institucional, vendrá con una imagen y la imagen representará todas las aplicaciones que el usuario tiene que tener para poder utilizar. Nada más, ¿cierto? Puede ser restaurar algún servidor si es que ha sido cifrado, o sea, tenemos incluso, por eso existen mucho el tema de los snapshots, ¿sí? Los snapshots o las réplicas que se hacen a nivel de servidores también son importantes, o sea, al final es cómo puedo recuperar la operación, cómo puedo saber que estoy íntegro dentro de esa recuperación, ¿sí? Eh, no nos ha tocado, afortunadamente, esperemos que no sea así, o que las herramientas que tenemos puedan apoyarnos muchísimo a minimizar ese impacto, ¿sí? Pero a la final es recuperar la operación. ¿Recuerdan el caso este del Banco de Pichincha? ¿Sí? En el cual, sí, fue un malware que fue implantado. ¿Cuáles son las razones? Bueno, ahí, no sé, si un grupo activista, alguna cuestión por ahí, ¿sí? Pero el tema es que a través de una USB se implantó. O sea, alguien cogió y conectó la USB a una máquina y el malware hizo todo lo que debía haber hecho. Entonces, incluso hasta eso no. ¿Quién tiene acceso
a los USBs. ¿Para qué debería tener acceso a los USBs? O sea, y muchas de las veces, como ya lo hemos mencionado, como es un requerimiento que está aprobado por un superior, pues simplemente ya entra como una ejecución. ¿Para qué necesita USB? O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál puede necesitar? O sea, no es que necesito llevar mi información. ¿A dónde se necesita llevar información? Es que yo trabajo en la casa. ¿Y por qué no utiliza el SharePoint? En este caso, un entorno colaborativo. ¿Sí ven? Entonces, puede haber muchas formas de poder justificar, pero no siempre son las más adecuadas, ¿no? A veces tenemos o tendemos a que la operación también sea más, más elevada. Hay que tratar de buscar ese equilibrio, ¿no? Entre la operación y la seguridad. Tratar, porque no siempre se logra. Pero a veces se ve la operación como un punto más alto en ese sentido. No es que yo me llevo información, me traigo información. Bueno, en todo caso, hay que reforzar esos controles. Hay que buscar reforzar y eso es parte de la preparación, ¿cierto? Si ya estamos ahí, lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas, me va a decir, obviamente, que estoy mejorando o que debo mejorar continuamente para poder evitar que otra vez suceda o que si sucede sea en menor impacto, ¿sí? Entonces ahí es un análisis post-incidente, qué pasó, en qué máquinas fueron afectadas, qué es lo que, a dónde nomás llegó, cuál fue el daño, se propagó, no se propagó, ¿sí? Se pudo recuperar, hubo un backup para eso, no hubo. Entonces, ¿qué falló? ¿Qué funcionó? Actualizar tal vez algunos procedimientos, actualizar instructivos y lo más importante, capacitación. ¿Sí? Nuevamente, ¿para qué necesitan los USBs? ¿Sí? Entonces, todo eso nos va a dar para decir, bueno, estamos preparados, o sea, estamos al menos conscientes de todo lo que puede pasar, de todo el daño que puede suceder si es que algo no está detectado de la manera que debería ser detectado. ¿Sí? Entonces, si un usuario ve una alarma, una alerta y no hace algo al respecto, realmente está siendo parte del problema. No es parte de la solución, es parte del problema. Así, facilito, ¿no es cierto? Entonces, los mismos usuarios, ellos son un punto muy importante y lamentablemente el más débil de lo que significa la seguridad. Porque a veces, incluso será nuestra forma de acción, ¿no? A veces pensamos que estoy haciendo algo mal o que no debo hacer o no debo comunicar porque tal vez me van a acusar, a culpar de que yo mismo hice algo que no debía, ¿sí? Pero no, a la final es más bien protección, ¿no? Estamos cuidando la operación de la institución. Estamos cuidando que nuestra operación sea continua. Entonces, sí pasó una vez que un usuario había visto un mensaje, no le tomó en cuenta, vio otro mensaje, no le tomó en cuenta. Pero esto les hablo hace algún tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Simplemente cogía y ponía X, ponía X. Sí, después, claro, ya confesó que eso pasó, obviamente. ¿Cierto? Dice, yo solo veía un mensaje y pensé que era algo propio de la máquina y solo lo cerraba. Pero en ese mensaje estaba diciéndole el antivirus que está un virus implantado ahí y que no puede eliminarlo, que necesita hacer algo más. No le puede eliminar, no puede mandar a cuarentena, algo está pasando ahí. Por eso era repetitivo. Y al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez. En ese entonces no había esa propagación, digamos, de una manera como es ahora, ¿sí? Entonces se apoderó solo de la máquina de esa persona. Y era un ransomware, ¿sí? Era un ransomware. Y le cifró toda la información, ¿cierto? Hasta que al final track le salió la pantalla que decía sus datos han sido capturados y pedía un rescate. Entonces, ese rato, ya viendo que no podía hacer nada, porque todo el mundo era haciendo sus cosas en la máquina, pero esta persona no podía hacer nada, entonces, chuta, ¿qué hago? Eh, Me van a ver que no estoy haciendo nada, no estoy tecleando nada. Entonces, ese rato es el que comunica, ¿sí? Entonces, ahí viene el tema de lección aprendida, capacitación, ¿sí? Capacitación. Nos urge entender todo este tipo de cosas.
capacitación. Listo. Ahora, como punto, digamos que final, ¿no?, de esta parte, es entender los roles y responsabilidades que tenemos todos o que somos parte, ¿no es cierto?, de esta respuesta a los incidentes. Entonces aquí uno de los roles principales es el equipo de respuesta a incidentes. Para nosotros, ¿sí?, el SOC. Para nosotros como institución, el equipo de respuesta a incidentes es el SOC. Pero obviamente trabaja o coordina con la gestión interna nuestra, ¿sí? Porque ahí va a existir ese nivel 3. Recuerden que les decía, ¿no? El SOC tiene el nivel 1, que es análisis inicial, algo está pasando. El nivel 2 es, tengo esta alerta, gestionémosla, trabajo conjunto. Si es que eso se eleva a incidente nivel 3, ¿no es cierto?, ya sería el equipo de respuesta. El IR, Incident Response, ¡ping!, el equipo de respuesta. Incluso recuerden que les había mostrado, ¿no?, todo ese listado de más de 800 países que tienen, no 800 países, 800 CSIRTs que tienen a nivel del mundo. Entonces ellos son los equipos de respuesta a incidentes. Nosotros somos parte al formar justamente la gestión interna que tengamos que ir haciendo dentro de las actividades que tengan que hacerse en ese equipo de respuesta. Aquí viene el líder de respuesta. El líder de respuesta, el analista SOC, el especialista forense, infraestructura TI y legal. Aquí el SOC sería prácticamente el que forme los tres primeros puntos que están ahí. El líder de respuesta. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué tipo de incidente es? ¿Qué está afectando? ¿Cuál es el nivel de propagación? Todo eso. Y como obviamente tiene esos datos dentro del SOC, de todas las alertas y todo, pues ya puede verlo ahí, ¿no es cierto? Manda la alerta, manda la orden, ¿sí? Estimados amigos, compañeros, como sea, esto está pasando en este instante. ¿Sí? El analista SOC es el que emite información. ¿Qué está pasando? ¿Desde qué hora, desde qué rato está pasando? ¿Cuál fue el minuto exacto en el cual empezó a verse esto? ¿Sí? ¿Qué información adicional estoy obteniendo del firewall, del WAF, de los servidores, de toda la red? ¿Qué es lo que estoy teniendo? ¿Cómo se está moviendo? ¿Cómo se está propagando? El especialista forense es el que va a entrar con toda esa información y empezar a hacer el análisis post del incidente y decir qué está pasando, qué pasó, por dónde inició todo. Infraestructura ya es parte de la institución en el sentido de decir qué debe hacer infraestructura, TI, ¿no es cierto? Y la parte legal, porque a la final hay que responder. Hay que ver el compromiso, ¿sí? Y qué implicaciones podría tener esa parte. Podemos demandar a esta, si es que alguien se hace responsable o vemos algún indicio de algún responsable de esto, ¿qué tipo de acciones se pueden legalmente seguir a eso? ¿Sí? Cada rol debe estar definido antes del incidente. Cada rol. O sea, debemos tener claro que esto de aquí debe tener una definición anterior. Por eso digo, los tres primeros, el SOC, lo de acá, institucional. Pero el legal sabe qué hacer en este caso. Ahí viene la cuestión, ¿no? ¿Cuál es su responsabilidad dentro de una respuesta a incidente? Y el proceso de respuesta a incidentes o gestión de incidentes de seguridad, ahí entra bastante el tema legal. Existe el proceso y ellos deben tener más claro o acercarse mucho más a qué es lo que tiene que verse ahí o qué es lo que tiene que revisarse. ¿Sí? El, ¿Qué incluye, no es cierto? ¿Qué incluye o qué es la gestión de crisis como tal? La gestión de crisis es ya tomar decisiones críticas, comunicación externa, continuidad del negocio. Sí, dentro de las instituciones hay un comité de crisis, hay algo que me dice que la operación no está bien, ¿sí? Y si se detecta que es por un incidente de seguridad, incluso ahí entra mucho del tema de el OSI,
ciberseguridad entra mucho ahí a ese comité de crisis para tomar decisiones, porque no es una decisión propia y exclusiva del área de ciberseguridad, sino bien esto incluye a la alta dirección, al tema legal, a la comunicación, ¿no es cierto? El tema del servicio. Entre todos ellos hay una gestión que tiene que hacerse, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué decidimos sobre eso? Digamos que sea un ransomware. ¿Se paga o no se paga el rescate? ¿Se apaga un sistema crítico o se notifica a los entes de regulación? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Sí ven? Entonces, incluso eso debería estar plasmado dentro de algún proceso, de algún instructivo, de alguna norma interna que me diga cómo puedo actuar ahí. Y sí, hay un tema de crisis, un comité de crisis dentro de la institución, en el cual trabaja justamente en estas decisiones, ¿no? Para tomar una decisión y ver cómo podemos actuar. En este caso debe juntarse mucho con el tema de la comunicación. El tema de la comunicación para decir qué es, cómo puedo generar esa continuidad. Y hay el comité de continuidad. Y por eso digo, esta decisión no es solo técnica, sino también es administrativa. ¿Sí? Debe ser administrativa. ¿Por qué? Porque a la final es decisión institucional, tomar una decisión en ese sentido. ¿Ya? ¿Se paga o no se paga el rescate? ¿Hasta cuánto se puede llegar a negociar? ¿Hasta cuánto se puede llegar a negociar? O sea, alargar la negociación hasta poder recuperar un backup puede ser una opción también, para no llegar a pagar. Simplemente, por ejemplo, pide $500,000, solo por poner un ejemplo. Ahorita no estamos con ese monto, tal vez 100,000. No, no quiero 100,000, quiero 500,000, pero ayúdanos con algo. O sea, incluso mire, o sea, hasta se necesita personal que pueda negociar ese tipo de cuestiones. No le podemos poner al gerente de TI a estar negociando eso, no. Debe haber alguien que incluso en tema de comunicación pueda negociar esas cosas. ¿Sí? ¿Para qué? Para decidir si se apaga un sistema crítico, si se notifica a las entes reguladoras. Se dice, ¿no? Incluso el proceso interno que tenemos sobre el tema de incidencias de seguridad dice que cuando hay un evento de seguridad, cuando hay un incidente de seguridad, tiene que ser comunicado a los entes reguladores. Exige la Superintendencia de Comunidad Popular y Solidaria, exige que cuando hay un evento de estos, un incidente, tiene que ser comunicado. Tiene que ser comunicado. Entonces, tiene que haber una comunicación. ¿Quién comunica? ¿Quién comunica? ¿Quién es el vocero oficial de la institución para poder comunicar la no operación? El gerente general. Por eso ese comité de crisis tiene que tomar decisiones. Y obviamente la comunicación, la comunicación y los reportes, ¿no es cierto? Tiene importancia en el tema de la comunicación porque una mala comunicación puede aumentar el impacto, generar pánico, crear riesgos más grandes, ¿no es cierto? Entonces hay que saber qué comunicar. Entonces aquí hay un trabajo bastante grande, inclusive yo veo por ahí también que no tenemos muy fuerte esta parte del tema de comunicación. ¿Cómo debemos comunicar? Debe ser clara, oportuna, controlada. No ha sucedido un evento de un incidente, por eso tal vez se nos va un poco esto de poderlo plasmar, ¿no es cierto? Pero debemos saber que si una comunicación no es tan buena, puede generar un impacto alto, pánico, riesgos, ¿no es cierto? Debe ser clara, oportuna y controlada. ¿Cómo y a quién reportar? Debe ser internamente, debe estar comunicada o reportada, ¿sí? Por el SOC, el CECIR, ellos son los que comunican. Ahora, ¿a quién comunican? Obviamente a la gerencia de TI, a la gerencia general, tal vez va escalando, ¿no es cierto?, un poco al comité de crisis y de manera externa a los órganos reguladores. Tal vez a los clientes afectados, eso debe depender un poco cómo el organismo de control quiera manejarlo también. ¿Es un comunicado general o es algo puntual? ¿Sí? Proveedores, si es que es el caso, autoridades, tal vez fiscalía, ¿no es cierto? Depende del tipo y de la severidad del
incidente. Entonces, ahí el incidente debe incluir, ¿no? Una fecha, una hora, el tipo de incidente, incluso categorizar los incidentes. No sé si lo tenemos. Eso a nivel de seguridad de la información tendríamos que revisar un poco esa parte, ¿sí? Para ver cómo podemos hacer match con el tema operativo y decir una clasificación. Tenemos un catálogo, ¿sí? El cual manejamos internamente, pero puede ser que se extienda un poco más para decir que es el tipo de incidente. Sistemas afectados, impacto, acciones tomadas, estado actual, incluso hasta puede generar, o sea, tener una base para auditorías, ¿sí? Entonces aquí el mensaje es claro. No se trata de si ocurrirá o no un incidente, sino más bien de que estemos preparados, conscientes de que podemos responder, o sea, que tenemos las herramientas para poder responder, no solo técnicas, sino también administrativas, ¿sí? Que existen los procesos adecuados para tomar decisiones en cuanto a algún evento que vaya sucediendo, en cuanto a la operación y en cuanto a la seguridad, ¿sí? Que tenemos que comunicar de una manera clara, oportuna, controlada. Debe ser un solo ente el cual reporte. Por ejemplo, si es que vamos escalando, ¿sí? Dentro del comité de crisis debería ser el OSI el que declare la emergencia y el que comunique a las diferentes instancias, gerencia general, las altas direcciones, ¿no es cierto? Debería él ser el que comunica. ¿De acuerdo a qué? A todo lo que operativamente se está haciendo abajo. Ya está, TI, el analista SOC, ciberseguridad como tal, ¿no es cierto? Y comunicar. Y de ahí sí, el gerente general, el vocero hacia afuera, ¿sí? Entonces, así se maneja, ¿no? Siguiendo las normas, los estándares. Y de esto hay mucho que generar documentación. Si algún rato hay alguna auditoría, pues esto tiene que reflejarse, ¿no? Así actuaríamos en el caso de, así responderíamos en el caso de un incidente, o así tenemos un proceso para resolverlo, así tenemos un proceso para contenerlo, ¿sí? Hay muchas cosas de aquí, pero bueno, en todo caso, me parece que un primer vistazo a esto, pues nos puede dejar muchas inquietudes, muchas cosas en el sentido de, bueno, tenemos, no tenemos, hasta cuándo, hasta dónde tenemos, quién nomás está involucrado. Los usuarios conocen, saben que tienen que ser responsables justamente de todo lo que significa la seguridad, ¿sí? ¿Qué tanto más podemos seguir invirtiendo o avanzando en la tecnología actual que tenemos? ¿Cuánto podemos permitir no actualizar un parche de seguridad? ¿Hasta cuándo, hasta dónde no podríamos permitirlo? ¿Sí? Todo eso es parte de esta gestión de ciberseguridad, ¿sí? Listo. Entonces, podemos dejar ahí. No sé si hay alguna consulta, algo que podamos tal vez conversarlo adicional. Hey, Paul, buenas noches. Una consulta. Con relación a Claro. los tiempos de respuesta, ¿cómo se debería considerar, tanto desde donde nace el SOC, como se va ya escalando los diferentes, bueno, no sé, tal vez los siguientes soportes, ¿no? Ajá. Sí, sí. Va a depender mucho y hay unas normativas, ¿no? Que nos acercan y nos dicen que, bueno, en primera instancia depende de la criticidad. O sea, ¿qué tan crítico es un evento para poder escalarlo y en qué tiempo debería estar solucionado? Sí. Y eso, bueno, debería cada organización, cada instancia, cada empresa, pues ir revisando para ver cómo puede, incluso con el tema de la operación, hacer un match. Si es que en la operación me dice, si yo tengo un servicio, un sistema bajo, ¿cuánto es el tiempo que yo debería decir como timeout, o sea, como algo que estuviera fuera, ¿no es cierto? ¿Qué tiempo tengo para recuperar eso y puedo decir que estoy en niveles adecuados? Algo similar en el tema de seguridad. Si es que algo es crítico y está con algún incidente, ¿cuánto tiempo debería ser considerado para poder recuperar? Ahora, aquí difiere una cosa, ¿no? Porque si bien es cierto, la criticidad nos ayuda para poder
direccionar en ese tiempo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si es que el impacto es grande? O sea, no se puede o se necesitan hacer muchas cosas para poder recuperarlo. La contención es lo que nos va a ayudar muchísimo a poder recuperarlo, sí, a que no se siga propagando. Pero decir un tiempo exacto para decir que tenemos que volver a la operación no se maneja tanto así. Más bien es como que va a depender mucho de esa criticidad y de las tareas o actividades que tenga que realizar para volver a la operación. ¿Sí? Gracias. Listo. Listo, amigos. Entonces, dejamos ahí, ¿no es cierto? Y nos vemos en la última clase del día lunes. Muchas gracias, Inge. Hasta el lunes. Muchas gracias, una buena noche. Gracias, una buena noche con todos.